¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Hoy vamos a abordar el tema relativo al repunte que ha manifestado la inflación en México. Pero hay que recordar, el 30 de mayo advertimos que la inflación sería uno de los temas principales, fundamentales de la economía mexicana en el presente año. Y eso es una buena referencia porque lo anunciamos con tiempo. Es decir, dijimos, cuidado, la inflación va a ser un elemento muy importante en México, en virtud incluso de las condiciones de carácter mundial. Y en efecto, o sea, no es exclusiva este repunte que ha manifestado la tasa de inflación en el país, es decir, el incremento de bienes y servicios que ha experimentado la economía mexicana en el presente año. A nivel mundial ha habido un crecimiento significativo de los precios en Estados Unidos, en Europa y en países emergentes. En Estados Unidos, al mes de septiembre, la inflación tuvo un crecimiento de 5.4%. En Canadá, de 4.4%. En Alemania, de 4.1%. Y en Chile, de 10.7%. Es decir, estamos ante un fenómeno de carácter mundial que tiene que ver evidentemente con presiones de demanda. Y es justamente en el caso mexicano de que la inflación ha respondido a las condiciones de producción que particularmente se manifestaron en el 2020 y en el presente año. Esto significa que en condiciones recesivas, es decir, de decrecimiento económico, la inflación fue baja. Y en la fase de recuperación, específicamente en el segundo y en el tercer trimestre del presente año, la inflación empezó a repuntar. Esto lo podemos interpretar como que la demanda de bienes y servicios se presionó debido a la mayor movilidad de mercancías y de personas, presionó a los precios a la alza. Y eso es un elemento muy importante en el análisis. Veamos los distintos momentos que tienen que ver justamente con lo que comentamos. En el 2020, el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento o un decrecimiento de 8.3%. Y la inflación fue baja, tuvo una tasa anual del 3.15%, muy cercana a la meta del Banco de México. La meta puntual, la específica del Banco de México, es del 3%. En el primer trimestre, el Producto Interno Bruto tuvo una disminución del 3.6%. Y la inflación siguió baja, en promedio en ese trimestre, del 4%. En el segundo trimestre, el Producto Interno Bruto repuntó. Es decir, tuvo un crecimiento del 19.6% en términos anuales. Consecuentemente, en esta revisión, la inflación tuvo un aumento hasta el 6% en promedio en este trimestre. En el tercer trimestre apunta de que el crecimiento del Producto Interno Bruto va a ser de 6.2%. Y la inflación terminó, de acuerdo a la información de INEGI, sobre la línea del 6%. Ahí andamos. Es más, en la primera quincena del mes de octubre del presente año, la inflación estuvo ya en 6.12%. Pues es muy importante de que estamos ante un fenómeno complicado que evidentemente el Banco Central se tiene que aplicar. Es claro y es muy evidente que el aumento de los denominados materias primas, el incremento de las materias primas, ha sido un factor muy importante. La liquidez generada por los apoyos fiscales que han tenido distintos gobiernos a nivel mundial ha presionado o ha sido factor
porque ante mayor capacidad de consumo, evidentemente están presionando la oferta de bienes y servicios. Y esto se ha convertido en que los precios se incrementen de manera acelerada en los distintos espacios productivos de nivel mundial. Y por lo tanto, es muy probable que el tema inflacionario no solo sea coyuntural, sino nos prolonguemos hasta el primer semestre del próximo año. Entonces, el aumento de las materias primas, los commodities, ha sido un factor importante en este crecimiento. En el caso mexicano, los productos agropecuarios y los energéticos han sido factor en el crecimiento de la inflación. En particular, los pecuarios tuvieron un crecimiento anual a la primera quincena del presente año, de octubre del presente año, tuvieron un crecimiento del 12%. Y los energéticos aumentaron en promedio 13%. Particularmente las gasolinas aumentaron en esa línea 13% y el gas doméstico LP 26%. Esos son los factores específicos en esta coyuntura que están provocando incremento de la inflación. Es evidente que esto presionó a las decisiones de política monetaria del Banco de México y cambió su política monetaria de tipo expansivo, con reducciones en la tasa de interés de referencia, a una política restrictiva con aumentos sucesivos en la tasa de referencia interbancaria diaria. Es decir, estamos ante un ciclo alcista de tasas de interés en donde esto, pues evidentemente inhibe lo que tiene que ver con la inversión productiva. En lo que va del presente año hemos tenido 3 incrementos en la tasa objetiva del Banco Central. Pasó de 4 a 4.25, luego a 4.50 y el 30 de septiembre del presente año subió la tasa objetivo a 4.75%. Ya hemos visto que hay un componente de carácter externo que está teniendo incidencia en el nivel general de precios. Estamos diciendo, los commodities a nivel mundial están incrementando, las materias primas a nivel mundial están aumentando y hay mayor liquidez por los apoyos fiscales que han tenido distintos gobiernos, particularmente, por ejemplo, el de Estados Unidos. Y esto nos da la expectativa de que la inflación va a estar aumentando por lo menos en los próximos 10 meses. Esta tendencia de incremento de precios, pues nuevamente va a obligar al Banco de México a actuar en consecuencia. ¿Qué estamos previendo? Bueno, que va a haber en lo que resta del año 2 aumentos sucesivos en la tasa de interés objetivo del Banco Central. Para el 11 de noviembre, que es reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México, la tasa de interés pasaría de 4.75 al 50%, es decir, a 5%, la tasa de interés. Y el 16 de diciembre, que hay otra reunión de la Junta de Gobierno del Banco Central, estaría aumentando a 5.25. Ese es el instrumento principal que está utilizando el Banco de México para atacar, para hacer frente a el incremento de los precios generalizados del país. Esto es muy claro y concluimos el análisis, el comentario de este día, porque tengamos en cuenta lo siguiente: la inflación pasaría de una preocupación a un dolor de cabeza para todos los agentes económicos, para el Banco Central y para el propio gobierno federal. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.